Capacitación, elementos de protección personal, Casal Asociados. El objetivo principal de esta capacitación es incrementar la comprensión de los colaboradores sobre la colocación, el uso, el retiro, la limpieza y la disposición final de los elementos de protección personal frente a la contingencia por COVID-19 con el fin de aportar herramientas para optimizar su utilización en los diferentes entornos y así evitar la propagación de la enfermedad. ¿Qué se entiende por elemento de protección personal? Un elemento de protección personal es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o de varios riesgos y así aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal son las siguientes. Lo primero es que proporciona una barrera entre determinado riesgo y la persona. Mejorar y proteger la integridad física del trabajador y disminuir la gravedad de las consecuencias de un accidente sufrido por el trabajador. La utilización de EPP se justifica cuando es posible eliminar el peligro y sus riesgos, cuando no es posible instalar una protección colectiva eficaz por medios técnicos, como controles de ingeniería o mediante medidas o métodos o procedimientos de organización del trabajo, y cuando existe un riesgo residual tras haber instalado una protección colectiva. Los elementos de protección personal son un control importante para disminuir la propagación por COVID-19. Deben ser seleccionados en función de la tarea a realizar y utilizados de manera adecuada y complementados con otras estrategias de prevención a nivel personal, a nivel comunitario y de las organizaciones, que constituyen acciones responsables para mantener entornos saludables en medio de la pandemia. Criterio para el uso de elementos de protección personal. Todos los elementos de protección personal que se utilicen primero deben ser seleccionados en función del peligro para el trabajador. Deben ser adecuados y actualizados periódicamente según corresponda, de acuerdo con la evaluación de riesgos. Deben ser usados de forma constante y adecuada cuando sea necesario. Deben ser inspeccionados, mantenidos y reemplazados regularmente. Y deben ser retirados, limpiados, almacenados o desechados según corresponda para evitar la contaminación del trabajador o del entorno. Los EPP deben usarse evaluando al menos los siguientes tres criterios. Primero, los mecanismos de transmisión de la enfermedad. Segundo, el tipo de interacción con la persona y el ambiente. Y tercero, los procedimientos o áreas donde se generan los aerosoles. Los requisitos de los EPP son los siguientes. Debe cumplir con las normas de elaboración. Deben tener un nivel de protección para el riesgo específico. Deben ser adecuados en tamaño y comodidad para que facilite su uso y el movimiento. Deben ser durables, deben ser resistentes y fáciles de limpiar y desinfectar. Y no deben interferir con otro elemento de protección personal requerido, ni debe ocasionar ningún tipo de riesgo. Marco legal. Dentro de la normatividad relacionada con los elementos de protección personal se destacan dos normas en específico. La primera es el Decreto 1072 del 2015, que es el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. En este decreto se especifican tres artículos relacionados con elementos de protección personal. Dentro de ellos está el artículo 2.2.4.6.24 en su numeral 5, donde habla de parámetros y obligaciones del empleador y del contratante de suministrar los elementos de protección personal sin ningún costo. El artículo 2.2.4.2.4, que habla de la obligación de la empresa usuaria de suministrar elementos de protección personal a los trabajadores en misión. Y el artículo 2.2.4.2.2.16 en su numeral C2, que habla de que es obligación del contratista contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada para la cual ellos asumirán su costo. En el decreto 488
del 2020, que habla de las medidas de orden laboral dentro del estado de emergencia económica social. Habla de los recursos del sistema de riesgos laborales para enfrentar el COVID-19. Dice que las administradoras de riesgos laborales deben dirigir los recursos del 7% del total de la cotización a los trabajadores directamente expuestos, de acuerdo con la definición de exposición directa que nos da la circular 0017 del 2020, en especial el personal del sector salud y aquellos otros sectores de apoyo a este último. Para este numeral, efectivamente, la ARL, en este caso la ARL Sura, mensualmente nos está enviando una cantidad específica de elementos de protección personal que apoyen a cubrir, digamos, los servicios donde hay mayor riesgo de contagio de COVID. Y, como lo dice acá, dirigen los recursos del 7% del total de la cotización. Nivel de riesgo. Durante la contingencia, el Ministerio de Trabajo determinó en su circular 0017 del 2020 los 3 grupos de trabajadores expuestos considerando el riesgo de exposición por COVID-19. Se tienen 3 tipos de exposición. Están con riesgo de exposición directa, con riesgo de exposición indirecta y con riesgo de exposición intermedia. Dentro del riesgo de exposición directa son aquellos cuya labor implica contacto directo con los individuos clasificados como caso sospechoso o confirmado y que son principalmente del sector salud. Riesgo de exposición indirecta son aquellos cuyo trabajo implica contacto con individuos clasificados como sospechosos, es decir, que la exposición es incidental. La exposición al factor de riesgo biológico es ajena a las funciones propias del cargo. Y con riesgo de exposición intermedia, que son aquellos trabajadores que pudieron tener contacto de exposición a un caso sospechoso o confirmado de un ambiente laboral en el cual se puede generar transmisión de una persona a otra por su estrecha cercanía. Dentro de los métodos de protección al trabajador, lo primero que se valida es que haya una solución o un control en la fuente para poder eliminar ese riesgo. Y lo que debemos mirar es si lo podemos sustituir por un material menos peligroso, si podemos cambiar el proceso, si podemos generar una barrera o aislar el proceso. Y en caso de que no se pueda, se verifica si podemos tener unos controles administrativos, donde se haga una rotación del personal, una limitación de tiempos de exposición. Y por último, o la última solución, es proteger al hombre, que en este caso es la asignación de elementos de protección personal. Como se decía anteriormente, este es en caso de que este riesgo no se pueda eliminar con otros controles anteriores o que así se haya hecho algún control que dé un riesgo residual y por este caso se asignarían unos elementos de protección personal. Dentro de las barreras o controles como medida complementaria, dice que el uso de elementos de protección personal, así como la implementación de otras medidas como el tapabocas, utilizados para evitar el contagio del COVID-19, no son el único control. Estos en algunos sectores económicos pueden complementarse con otras medidas, como lo son los controles de ingeniería, como son la instalación de barreras físicas, entre otro tipo de controles, que contribuyen a la protección de las personas y a evitar que la enfermedad aumente su propagación. Los tipos de elementos de protección personal que se tienen establecidos para el área de la salud, dentro de ellos están los EPP para la cabeza. Estos elementos evitan el contacto por salpicaduras, por material contaminado y además evitan la contaminación del paciente con sus cabellos. Tenemos los EPP para ojos o para rostro, que estos protegen los ojos, la nariz, la boca del contacto con secreciones respiratorias o salpicaduras de fluidos corporales o secreciones de un paciente. Tenemos los EPP respiratorios, que estos
Protegen contra salpicaduras y aerosoles al estornudar, al hablar, al toser, al aspirar secreciones, al realizar procedimientos quirúrgicos y toma de muestras de laboratorio. Los EPP para las manos, que protegen contra el contacto de fluidos corporales de los pacientes. Estos pueden ser en látex, pueden ser en vinilo, en nitrilo y pueden ser estériles o no estériles. Los EPP para el cuerpo, que estos son para prevenir contacto con salpicaduras o fluidos corporales de pacientes o procedimientos quirúrgicos o toma de muestras. Los EPP para los pies pueden ser zapatos cerrados con suela antideslizante, que estos ayudan a prevenir caídas en pisos resbalosos o en pisos húmedos. Aspectos técnicos de los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal durante la pandemia por COVID-19 juegan un papel fundamental, ya que contribuyen a disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad. En este sentido, se hace necesario conocer los aspectos técnicos más relevantes de aquellos elementos utilizados en esta contingencia, como lo son la protección respiratoria, la protección ocular, facial, para las manos y el cuerpo, fomentando su colocación y retiro correcto para que cumplan adecuadamente su propósito. Tenemos diferentes tipos de tapabocas o de mascarillas. Dentro de ellas están los de uso hospitalario, y aquí tenemos los que son las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas de alta eficiencia. En las mascarillas quirúrgicas convencionales son dispositivos que cubren la boca y la nariz y proporcionan una barrera que minimiza el riesgo de transmisión directa de gotas que puedan contener agentes infecciosos. Estos siempre requieren registro sanitario y deben ser otorgados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que es el INVIMA. Las mascarillas quirúrgicas cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas, esto con el fin de reducir la probabilidad de que se genere un contacto entre la mucosa de la boca y la nariz y los fluidos corporales potencialmente infecciosos de otro individuo. Estas mascarillas se utilizan para retención de partículas mayores a 5 micras en aquellas enfermedades que se transmiten por gotas. La cara externa de la mascarilla es antifluido y de tono más oscuro. Ubica la guía de la nariz para saber qué parte va hacia arriba. En caso de no contar con esta guía, debemos colocarla de manera que los pliegues de la mascarilla vayan hacia abajo. Si la mascarilla es de tira, se debe amarrar la banda superior al nivel del cuello, garantizando el sello de seguridad a nivel de la nariz y boca. Y si es de resortes, lo que hace es que se ajusta al nivel del puente nasal con la banda rígida que contiene y se sujeta con los resortes por detrás del pabellón auricular. ¿Qué debemos tener en cuenta en la colocación de la mascarilla? Lo primero es que debemos hacer el lavado de manos antes de colocarnos la mascarilla. Revisar que la mascarilla no esté rota, que no se vea sucia o que tenga las bandas elásticas o los lazos de amarre en mal estado, y si está en mal estado, reportar inmediatamente para que hagan la reposición del mismo. Identificar siempre la parte superior de la mascarilla, habitualmente es donde está la banda o soporte para el puente nasal. Y la cara de la mascarilla de tono más oscuro debe quedar hacia afuera. Si esta no tiene el ajuste para puente nasal o tiene igual color por ambas caras, debemos verificar cuál es la parte impermeable y colocarla hacia afuera con los pliegues hacia abajo. Entonces debemos colocar la mascarilla sobre la cara, ubicando las bandas elásticas alrededor de las orejas o detrás de la cabeza, si este es el tipo de bandas, colocando la superior primero y luego la inferior a nivel del cuello por debajo de las orejas. Debemos verificar que quede bien ajustada a la barbilla y a la nariz y que cubra correctamente la cara, tirando suavemente hacia abajo de la mascarilla. Para el retiro de la mascarilla debemos tener en cuenta que
debemos hacerlo desde las cintas o desde los elásticos y nunca debemos tocar la parte delantera o externa de la mascarilla, ya que nos podemos contaminar. Una vez retirada, debemos doblar el tapabocas con la cara externa hacia adentro y depositarla en una caneca con tapa. En este caso, la dispuesta en los consultorios para residuos biosanitarios. Y debemos lavarnos las manos con agua y jabón o con una solución desinfectante a base de alcohol. A continuación se muestra un video de cómo debe ser este procedimiento para que les quede un poco más claro. Asegura los lazos o bandas elásticas de la mascarilla en la mitad de la cabeza y el cuello. Ajusta la banda flexible al puente nasal. Ajusta de manera precisa a la cara y debajo de la barbilla. Haz una prueba de respiración verificando el control de ajuste. Para su correcta eliminación, debes desecharlos en un lugar definido por la institución. Sujeta los lazos inferiores o los elásticos de la máscara o respirador. Luego, los que están en la parte superior y quítalos sin tocar el frente. Desecha en un contenedor de basura. La salud es responsabilidad de todos. Mascarilla de alta eficiencia N95. Estos dispositivos están diseñados para proporcionar mayor protección respiratoria, ya que poseen una mayor capacidad de filtración y crean un sello hermético contra la piel, que son de uso principalmente de trabajadores de la salud en ambientes donde hay aerosoles, y estos también requieren de registro sanitario. Los respiradores N95 con mascarilla de filtrado son una parte importante del control de las infecciones en los entornos de salud y de sectores afines, ya que están en la primera fase o en la primera línea de atención contra pacientes COVID, y a diferencia de las mascarillas quirúrgicas, los respiradores están diseñados específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permiten que pasen partículas que se encuentran en el aire, como lo pueden ser los patógenos. La designación de N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. ¿Cómo colocarse y retirarse la mascarilla de alta eficiencia N95? Lo primero que debemos hacer es el lavado de manos antes de colocarnos el respirador, haciendo uso de agua y jabón o de solución desinfectante a base de alcohol, siguiendo los pasos de la Organización Mundial de la Salud. Debemos colocar el respirador en la mano con la pieza nasal situada en la zona de las yemas de los dedos. Las cintas ajustables deben colocarse a ambos lados de la mano, como se muestra en la imagen. Debemos colocar el respirador bajo el mentón con la pieza nasal en la parte superior, y la cara debe encontrarse limpia, seca y libre de vello. Debemos tirar de la cinta superior pasándola sobre la cabeza y colocándola en la zona alta de la parte posterior de la cabeza. Tirar de la cinta inferior pasándola sobre la cabeza y colóquela debajo de la anterior, situándola a ambos lados del cuello por debajo de las orejas. Ponga las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la pieza nasal, moldeándola al contorno de la nariz utilizando 2 dedos de cada mano por cada costado. Para poder verificar que haya quedado bien ajustada, debemos hacer una prueba de ajuste, valga la redundancia, donde debemos cubrir la parte frontal del respirador con ambas manos sin modificar la posición de la cara. Debemos hacer un control de sellado positivo y uno negativo. En el positivo debemos expirar con fuerza, y si el respirador está sellado correctamente sobre la cara, no se percibirá ningún tipo de fuga de aire. Si llegamos a verificar que hay fuga de aire, debemos ajustar nuevamente la posición del respirador y la tensión de los tirantes nuevamente y volver a hacer el control de sellado positivo. En el control de sellado negativo debemos inhalar con fuerza, y si el sellado es adecuado, la presión negativa generada debe
provocar que el respirador colapse sobre la cara. En caso contrario, debemos ajustar la posición del respirador y la tensión de los tirantes nuevamente. Para retirar la mascarilla de alta eficiencia N95 debemos tener presente que no debemos tocar la parte de adelante del respirador, ya que ésta puede estar contaminada. Debemos retirarla alando las bandas inferiores sobre la parte de atrás de la cabeza sin tocar el respirador y haciendo lo mismo con la banda superior. Debemos desechar el respirador en el recipiente rojo dispuesto para residuos biosanitarios. Y finalmente realizar el lavado de manos con agua y jabón siguiendo los pasos de la Organización Mundial de la Salud. A continuación se muestra un video para que les quede un poco más claro cómo es este procedimiento. Respirador N95 o con mayor capacidad de filtración. El respirador con filtro de partículas N95 o FFP2 es una mascarilla que contiene elementos que, al filtrar el aire, disminuyen la inhalación de partículas y patógenos suspendidos con un diámetro menor a 5 micras, como el coronavirus causante del COVID-19, tuberculosis, varicela zóster y sarampión, al ser transmitidos por el aire. Dependiendo del fabricante, la vida útil del respirador oscila entre 8 y 12 horas de uso continuo. Coloca la mascarilla de alta eficiencia o respirador sobre la palma de tu mano en la posición que va a ser colocada sobre tu rostro. Con la mano contraria, sujeta la banda elástica superior, llevándola sobre tu cabeza y ubicándola en la parte posterior de esta. Estira la banda elástica inferior sobre tu cabeza y colócala alrededor del cuello, por debajo de las orejas y por debajo del sitio donde ubicaste la primera banda elástica. Coloca las puntas de los dedos de ambas manos en la parte superior del área metálica ubicada sobre la nariz. Moldea esta parte a la forma de tu nariz usando 2 dedos de cada mano. Cubre el frente del respirador con ambas manos, cuidando de no alterar la posición del respirador. Haz control de presión positiva y negativa o prueba de ajuste. Inhala profundamente. Si no hay fugas, la presión negativa hará que el respirador se pegue al rostro. Realiza comprobación de sellado positivo, exhalando bruscamente. La presión positiva dentro del respirador indica que no hay fugas. Si hay fugas, ajusta la posición o las correas de tensión. Vuelve a probar el sello y repite los pasos hasta que el respirador selle correctamente. Para su reuso, es importante almacenar el respirador en un lugar seco, preferiblemente en bolsas de papel craft, sin doblarlo ni marcarlo sobre el filtro. Sujeta los lazos inferiores o los elásticos de la máscara o respirador. Luego, los que están en la parte superior y quítalos sin tocar el frente. Mascarilla de uso no hospitalario. Para hacer uso de la mascarilla de tela de forma segura debemos tener presente que debemos ajustarla bien, pero de manera cómoda contra los costados de la cara. Debemos sujetarlo con los elásticos o tirantes que se enganchen en las orejas. Incluir múltiples capas de tela, permitir respirar sin ningún tipo de restricción y poder lavarse y secarse en la lavadora sin que se dañe o que cambie su forma original. Para ponernos la mascarilla de tela debemos primero lavarnos las manos con agua y jabón. Tómela desde los elásticos y tirantes y revise a contraluz que no tenga ningún orificio o rasgadura y de ser así debemos eliminarla inmediatamente. Siempre desde los elásticos o tirantes debemos llevarla a la cara asegurándonos que cubra bien la nariz, la boca y el mentón y evite tocar la tela en el proceso de sujeción. Mientras esté utilizando la mascarilla de tela, durante todo su uso evite tocar la mascarilla y de necesitar hacerlo, hágalo desde los elásticos o desde los tirantes. Si durante su uso la mascarilla se siente húmeda o dificulta respirar, debe cambiarla inmediatamente y debe lavarse las manos antes y después de colocar la mascarilla. Para retirarse la mascarilla de tela, debemos lavarnos las manos con agua y jabón.
no tocar los ojos, la nariz, la boca durante este proceso, asumir siempre que la cara frontal de la mascarilla está contaminada, tomarla desde los elásticos o los tirantes de atrás hacia adelante y debemos guardarla en una bolsa de papel que esté limpia, que esté cerrada o en un recipiente que sea transpirable. No debemos sacarla hasta que se vaya a lavar. Y debemos tener presente que no debemos colocarla dentro de la cartera, dentro de los bolsillos, en los asientos del auto, sobre los muebles, las sillas o los mesones si está usada. Y lavarnos nuevamente las manos con agua y jabón. Protección ocular. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan protección ocular, las cuales están relacionadas con la utilización de monogafas, gafas y caretas que cubran completamente el frente y los lados de la cara. Debemos tener presente que los anteojos personales o los lentes de contacto no se consideran como una protección ocular adecuada. En cuanto a la careta de protección facial, debemos tener en cuenta que esta debe ser utilizada en aquellos procedimientos que se generen con abundante proyección de fluidos contaminados. Debe proteger las mucosas faciales, el tejido húmedo de algunos órganos como la nariz y la boca, de los aerosoles emitidos por pacientes portadores del virus. Su uso complementa la barrera de protección de la mascarilla N95 y deben colocarse y retirarse por fuera del área de atención del paciente para su desinfección inmediata. ¿Cómo usar la protección ocular o facial de forma segura? Para ponerse las gafas de forma segura debemos colocar las gafas protectoras sobre la cara y los ojos y ajustarla muy bien al rostro. Para retirarlas debemos tener presente que el exterior está contaminado, por lo cual debemos sujetarlas por las patillas y retirarlas. Si son reutilizables debemos desinfectarlas con solución a base de alcohol al 70%. Dejarlas secar en un lugar limpio y debemos guardarlas en una bolsa o contenedor. Y si no son reutilizables debemos depositarlas en el recipiente dispuesto para residuos biosanitarios. En cuanto a la protección facial, debemos, para hacer la colocación de forma segura, debemos lavar las manos con agua y jabón. Debemos tomarla desde los elásticos o desde los tirantes, asegurando que cubra los ojos, la nariz y la boca. Y debemos siempre evitar tocar la pantalla plástica durante su postura. Para retirar la protección facial debemos lavar las manos con agua y jabón. No debemos tocar los ojos, la nariz o la boca en el proceso de retiro. Debemos tomarla desde los elásticos o los tirantes de atrás hacia adelante y guardarla en una bolsa. No la saque hasta que se vaya a limpiar nuevamente. Y lávese las manos con agua y jabón. Antes de ponerte las monogafas, extiende el resorte a una distancia en que puedan entrar libremente a través de la cabeza. Toma las monogafas con ambas manos y desliza las correas de ajuste sobre tu cabeza. Ubica las monogafas sobre tus ojos y ajusta las correas o sujetadores de manera que queden ajustadas pero no demasiado apretadas. Ubica la parte inferior de la monogafa sobre la parte superior del respirador o la mascarilla. Para su reuso, limpia con un desinfectante apropiado antes de almacenar las monogafas en un lugar seco, preferiblemente en bolsas plásticas y protegidas de rayaduras y daños físicos. Quítate las gafas o el protector facial de la parte posterior, levantando la banda de la cabeza o las orejeras. Si el artículo es reutilizable, colócalo en el contenedor designado para la desinfección. De lo contrario, deséchalo en un contenedor de residuos. Si tus manos se contaminan durante el retiro de las gafas o el protector facial, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Antes de ponerte la careta o escudo facial, extiende la correa plástica para que ésta ingrese libremente por la parte superior de tu cabeza. Toma la careta facial con ambas manos e introdúcela sobre la cabeza. Ajusta la correa plástica de manera que quede ajustada pero no demasiado templada.
garantizando una estabilidad sobre tu cabeza. Para su reuso, limpia con un desinfectante apropiado antes de almacenar la careta en un lugar seco, preferiblemente en bolsas plásticas y protegiéndola de rayaduras y daños físicos. Quítate las gafas o el protector facial de la parte posterior, levantando la banda de la cabeza o las orejeras. Si el artículo es reutilizable, colócalo en el contenedor designado para la desinfección. De lo contrario, deséchalo en un contenedor de residuos. Si tus manos se contaminan durante el retiro de las gafas o el protector facial, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Protección para las manos. Protege contra el contacto con fluidos corporales de pacientes. Al utilizar guantes desechables para examinar al paciente. Cambiarse de guantes cuando se rompan o deterioren y en caso de contacto directo con el contaminante. Es importante tener en cuenta que el uso de los guantes nunca reemplazará el lavado de manos, por lo cual cada vez que realicemos la postura y el retiro de los guantes debemos hacer el lavado de manos siguiendo los 12 pasos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo ponerse y retirar los guantes de forma segura? Para ponernos los guantes debemos extender hasta cubrir la manga de la bata de aislamiento. Para retirarlos es un proceso un poco más largo, ya que debemos evitar que nos vayamos a contaminar mientras estemos haciendo este procedimiento. Lo primero que debemos hacer es pellizcar uno de los guantes por la zona de la muñeca, tocando únicamente el exterior del mismo. Deslizar hacia adelante para que el exterior del guante no toque la piel. Retirar el guante en su totalidad y recoger el primer guante doblándolo y sujetándola con la otra mano que aún lleva el guante. Luego debemos recoger el primer guante doblándolo y sujetándola con la otra mano que aún lleva el guante. Retirar el segundo guante introduciendo los dedos por el exterior sin tocar la parte externa. Deslizar hacia adelante envolviendo a su vez el primer guante con cuidado de no tocar la parte externa con la mano limpia. Retirar el guante en su totalidad y desecharlos una vez retirados, depositarlos en el contenedor dispuesto para residuos biosanitarios. A continuación se muestra un video de cómo se hace este procedimiento para que tengan un poco más claro el concepto. Extiende los guantes e introduce tus manos hasta que el guante sobrepase la muñeca. La abertura del guante debe quedar por encima de la manga de la bata. Para su correcta eliminación, debes desecharlos en un lugar definido por la institución. Si tus manos se contaminan durante la extracción del guante, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Con una mano enguantada, toma el área de la palma de la otra mano enguantada y retira el primer guante. Sostén el guante retirado con la mano que permanece enguantada. Desliza los dedos de la mano sin guantes debajo del guante restante a nivel de la muñeca y retira el segundo guante sobre el primero. Desecha los guantes en un contenedor de residuos. La salud es responsabilidad de todos. Protección para el cuerpo. Es muy importante para la protección corporal del profesional de la salud, que es una barrera que evita la contaminación de la ropa normal durante la atención, contra salpicaduras de líquidos o fluidos corporales como lo son la sangre, la saliva, entre otros, y que pueden generarse desde cualquier sitio durante la realización de cualquier procedimiento médico. Para su uso correcto debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Lo primero es que sea de un material antifluido, que tenga manga larga y ojalá con puño para evitar exponer la parte del antebrazo, del brazo y el antebrazo a contaminantes y además facilitar que el guante se ajuste el puño. El largo debe llegar siempre por lo menos hasta la rodilla y que el cierre impida que se abra fácilmente. No se debe usar fuera del consultorio médico para evitar contaminación cruzada. Se debe hacer uso permanente de la bata durante el tiempo de trabajo. Y las personas que realizan las labores de limpieza y desinfección de áreas y superficies externas del consultorio médico o de las áreas asistenciales también deben utilizar la bata o delantal durante la realización de sus tareas.
En el caso de que vaya a ser reutilizada, debe cumplir con la adecuada disposición y cuidado para evitar su contaminación. ¿Cómo usar la bata de protección de forma segura? Debe cubrir todo el torso desde el cuello hasta las rodillas, los brazos hasta la muñeca y envolver la parte posterior. Se fija en la parte trasera del cuello y en la cintura. Y para retirarla, afloje los lazos del traje teniendo cuidado de que las mangas no contacten su cuerpo. Retire el traje del cuello y los hombros tocándolo por dentro solamente. Tire el traje del revés y dóblelo o enrolle. Si es bata reutilizable, guárdela en una bolsa. Y si es bata desechable, deposítela en un recipiente o en una bolsa roja para residuos biosanitarios. ¿Cómo ponerse el equipo de protección personal siguiendo una secuencia adecuada para evitar cualquier tipo de contaminación o inconveniente al realizar este procedimiento? Lo primero que debemos hacer es retirar cualquier tipo de accesorio como lo son joyas, relojes, teléfono celular o bolígrafos. Lo segundo es realizar una higiene de manos con agua, con jabón o con una solución a base de alcohol siguiendo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Tercero, debemos colocarnos la bata quirúrgica antifluido de refuerzo o desechable según la actividad que vayamos a realizar. Cuarto, debemos colocar el gorro quirúrgico antifluido. Quinto, colocar la mascarilla N95 y una vez puesta la mascarilla debemos realizar la inspección de sellado del mismo. Sexto, colocar el tapabocas quirúrgico desechable encima de la mascarilla N95 y asegurar que quede bien ajustada la barbilla y nariz y moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. Séptimo, debemos colocar la protección ocular, los lentes o careta facial, ubicándola sobre la cara y los ojos y ajustándola muy bien. Y por último, colocamos los guantes desechables y aseguramos de extenderlos hasta cubrir la manga de la bata. Debemos utilizar doble guante para los servicios de alto riesgo, como lo son las áreas donde se realizan las pruebas de antígeno. A continuación se muestra un video de cómo se debe realizar este procedimiento de forma segura. Cómo retirarse el equipo de protección personal de forma segura. Evite contaminarse usted o a otros cuando haga el retiro de los elementos de protección personal. Recuerde que siempre debemos retirar lo más contaminado primero y dejar la cara al final. Lo primero que vamos a retirar son los guantes. Debemos retirar el par de guantes cuidadosamente con las técnicas adecuadas y desecharlos de una manera segura en el recipiente para residuos biosanitarios. Segundo, debemos realizar un lavado de manos con agua y con jabón o con solución a base de alcohol, aplicando los 11 pasos dispuestos por la Organización Mundial de la Salud. Tercero, debemos retirar la bata quirúrgica antifluido de refuerzo o la bata quirúrgica desechable según sea la actividad que estemos realizando. Cuarto, realizar nuevamente el lavado de manos, igual con agua, con jabón o con solución a base de alcohol. Quinto, debemos retirar las gafas o la pantalla facial desde la parte posterior de la cabeza, tirando de la banda encima de la cabeza y sin tocar la parte frontal. Y si es reutilizable, colocar en un recipiente para su limpieza y desinfección. Sexto, debemos retirar el tapabocas quirúrgico desechable. Séptimo, debemos retirar la mascarilla N95 teniendo cuidado de no tocar la parte frontal del respirador ya que este puede estar contaminado. Debemos retirar el respirador alando la parte inferior y luego la banda superior sin tocar la parte frontal y desecharlo o guardarlo en una bolsa de papel. Octavo, retiramos el gorro antifluido con la precaución para evitar contaminarse la cara y si es reutilizable o de tela antifluido debemos guardarlo en una bolsa. Si es desechable, comenzar tomándolo por los lados o por la parte posterior con cuidado de no tocar la piel, estirar, enrollar y desechar de manera segura. Y por último, realizamos nuevamente el lavado de manos con agua y con jabón o con solución a base de alcohol.
aplicando los 11 pasos dispuestos por la Organización Mundial de la Salud. A continuación podrán observar un video de Aérea y Lesura donde se explica el proceso de colocación y retiro de los EPP de forma segura. El tipo de EPP utilizado varía según el tipo de precauciones requeridas, ya sea precauciones estándar o las basadas en el medio de transmisión, por gotas, contacto o aerosoles. El procedimiento para colocarse y retirarse los EPP debe adaptarse a las necesidades específicas. Cubre completamente el torso, desde el cuello hasta las rodillas y los brazos hasta el final de las muñecas. Ajústala alrededor de la espalda, sujétala en la parte posterior del cuello y la cintura. Asegura los lazos o bandas elásticas en la mitad de la cabeza y el cuello o alrededor de las orejas, si las bandas son de este tipo. Ajusta de manera precisa a la cara y debajo de la barbilla. Colócalo sobre la cara y los ojos y ajústalo. Extiéndelos hasta cubrir la muñeca y queden sobre el puño de la bata de aislamiento. Aplica todas las medidas para el uso seguro de los mismos. Algunas de las prácticas de trabajo para protegerse y limitar la propagación de la contaminación son: mantén las manos alejadas de la cara, limita las superficies que tocas, cambia los guantes cuando estén rotos o muy contaminados, realiza higiene de manos. Este es uno de los momentos más críticos, considerando que al no hacerlo correctamente, puedes ocasionar contaminación y las medidas previamente tomadas podrían ser insuficientes. A continuación, 2 ejemplos de cómo retirar de manera segura los elementos de protección personal. Quítate todos los elementos de protección personal en el lugar dispuesto por tu institución de salud, siguiendo la secuencia a continuación. Si tus manos se contaminan durante la extracción del guante, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Con una mano enguantada, toma el área de la palma de la otra mano enguantada y retira el primer guante. Sostén el guante retirado con la mano que permanece enguantada. Desliza los dedos de la mano sin guantes debajo del guante restante a nivel de la muñeca y retira el segundo guante sobre el primero. Desecha los guantes en un contenedor de residuos. Suelta los lazos de la bata ubicados en la parte posterior, teniendo cuidado de que las mangas no hagan contacto con tu cuerpo al tomar los lazos. Retira la bata del cuello y los hombros, tocando solo la parte interior de la bata. Voltea la bata al revés. Dobla o enrolla en un paquete, tomándola siempre por la parte interna y desecha en un contenedor de residuos. Si tus manos se contaminan durante el retiro de la bata, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Quítate las gafas o el protector facial de la parte posterior, levantando la banda de la cabeza o las orejeras. Si el artículo es reutilizable, colócalo en el contenedor designado para la desinfección. De lo contrario, deséchalo en un contenedor de residuos. Si tus manos se contaminan durante el retiro de las gafas o el protector facial, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Sujeta los lazos inferiores o los elásticos de la máscara o respirador. Luego, los que están en la parte superior y quítalos sin tocar el frente. Desecha en un contenedor de basura. Si tus manos se contaminan durante el retiro de la mascarilla o respirador, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol.
Quítate todos los elementos de protección personal en el lugar dispuesto por tu institución de salud, siguiendo la secuencia a continuación. Sujeta la bata por la parte delantera y aléjala de tu cuerpo para que los lazos se rompan, tocando la parte exterior de la bata solo con las manos enguantadas. Mientras te quitas la bata, dobla o enrolla la bata de adentro hacia afuera en un paquete. Retírate los guantes al mismo tiempo, solo tocando el interior de la bata con las manos desnudas. Coloca la bata y los guantes en un contenedor de residuos. Si tus manos se contaminan durante el retiro de la bata o guantes, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Retira las gafas protectoras o la careta de la parte posterior, levantando la banda de la cabeza y sin tocar la parte delantera del elemento. Si el artículo es reutilizable, colócalo en el contenedor designado para desinfección. De lo contrario, deséchalo en un contenedor de residuos. Si tus manos se contaminan durante el retiro de las gafas o el protector facial, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Sujeta los lazos inferiores o los elásticos de la máscara o respirador, luego los que están en la parte superior y quítalos sin tocar la parte de adelante. Desecha en un contenedor de basura. Responsabilidades. Tanto el empleador como el empleado tienen una serie de responsabilidades para el uso de los elementos de protección personal. Dentro de las responsabilidades del empleador está evaluar los posibles peligros de trabajo, proveer los elementos de protección personal requeridos y facilitar la capacitación para el uso adecuado de los elementos de protección personal. Y dentro de las responsabilidades del empleado está usar los elementos de protección personal de acuerdo al entrenamiento y a las instrucciones recibidas, inspeccionarlos diariamente y mantenerlos en condiciones de limpieza y uso aceptables, reportar cualquier daño o deterioro de manera que se pueda realizar una reposición inmediata. En Casal Asociados contamos con una matriz de elementos de protección personal para cada una de las áreas y dependiendo también el tipo de riesgo o la exposición que tenga el trabajador de acuerdo a su actividad. A continuación se relacionan los elementos de protección que se requieren para cada una de las áreas. Para el área de servicio al cliente se requiere de la mascarilla quirúrgica convencional y el uniforme antifluido. Para auxiliares de enfermería se requiere la mascarilla N95, mascarilla quirúrgica, gorro antifluido, bata antifluido, uniforme antifluido, bata de refuerzo azul antifluido, guantes quirúrgicos y opcional gafas o careta. Para las bacteriólogas, tapabocas quirúrgico, gorro de tela antifluido, bata blanca antifluido, uniforme antifluido, bata azul de refuerzo antifluido, guantes y opcional careta o gafas. Para fonoaudiología, psicología, médicos y optómetras se requiere lo que es la mascarilla convencional, quirúrgica, opcional para todos la bata blanca antifluido y de uso obligatorio la bata azul de refuerzo antifluido. Opcional el uso de caretas o gafas y para el personal médico y para los optómetras los guantes solamente cuando se requiera. Para el área de toma de muestras para la realización de pruebas de antígeno intramural se requiere la mascarilla N95, gorro desechable, bata blanca antifluido, bata azul desechable, careta, guantes y uniforme antifluido. Para la toma de muestras COVID domiciliarias se requiere la mascarilla N95, gorro desechable, bata blanca antifluido, bata azul desechable, careta, guantes quirúrgicos, polainas y uniforme antifluido. Y para el servicio de terapia respiratoria se requieren los mismos elementos para la toma de muestras
domiciliarias, ya que es una actividad que también requiere o que también tiene mayor grado de exposición. Lo único que no aplica es las polainas, que solo aplica para la toma de muestras domiciliarias. Para el personal administrativo, el tapabocas de tela, y para el área de control de ingreso de emergencia sanitaria, lo que es el tapabocas quirúrgico, la obligatorio, la bata de refuerzo azul antifluido y opcional la careta o las gafas. Ya para el área de servicios generales deben tener el uniforme antifluido, el delantal o bata antifluido, que este se requiere sobre todo cuando se realiza la ruta de recolección de residuos, la bata desechable azul, que esta se requiere específicamente para las áreas o las tomas de muestra COVID o el área de terapia respiratoria, protección respiratoria N95 para realizar aseo y desinfección de las áreas críticas, la mascarilla desechable o de tela que se utiliza para las demás áreas comunes que sean de riesgo medio o bajo, las gafas de seguridad o la careta, opcional cualquiera de las dos, y los guantes rojo, amarillo o verde según el semáforo de colores. Reposición de elementos de protección personal. El colaborador debe solicitar autorización para reposición de los elementos de protección personal al líder del área o al profesional de SST en los siguientes casos. Primero, cuando se evidencie daño o falla del elemento, cuando se evidencie deterioro normal por su uso, por pérdida justificada del elemento, por vencimiento del tiempo de uso, por defectos del elemento o cuando se contamine o se manche con fluidos corporales, que esto también aplica para los elementos que no son reutilizables. Recuerda que debemos inspeccionar los elementos de protección personal antes de cada uso. Debemos realizar higiene frecuente de manos con agua y jabón antes de ponerse y después de retirarse los elementos de protección personal. Los elementos de protección que ya fueron utilizados y que no son reutilizables se deben depositar en los recipientes de residuos peligrosos de color rojo, que en este caso son los biosanitarios. Y los elementos de protección reutilizables deberán limpiarse y desinfectarse con solución a base de alcohol, y estos deben ser almacenados en un lugar seguro. Limpieza y desinfección de elementos de protección personal. Debemos aumentar las medidas de limpieza y desinfección como única herramienta que elimina el virus, imaginando que todo a nuestro alrededor puede estar contaminado y actuando en consecuencia. A continuación, vamos a validar la diferencia entre limpieza y desinfección. La limpieza. Es importante realizar limpieza de los elementos de protección personal para retirar la suciedad visible o que se percibe fácilmente, como lo es la grasa, las manchas, el mugre, entre otros, de manera que podamos retirar una carga de microorganismos muy importante y dejando los EPP listos para la desinfección. En la desinfección, una vez hemos limpiado el elemento de protección personal, damos paso al proceso de desinfección, el cual es el encargado de eliminar los microorganismos patógenos específicos, aunque no se eliminan en su totalidad, y si se requiere la eliminación completa de esos microorganismos, se debe poner en práctica el proceso de esterilización. Los procesos correctos de limpieza y desinfección disminuyen la probabilidad de contagio por COVID-19 en los elementos de protección personal reutilizables, como lo son las monogafas, las caretas, entre otros elementos. Es importante tener en cuenta que para la manipulación de productos químicos utilizados dentro del proceso de limpieza y desinfección, debemos tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que debemos utilizar elementos de protección personal de acuerdo con la labor a realizar o la sustancia química desinfectante. Debemos verificar que el lugar de la preparación esté bien ventilado según los requerimientos de seguridad. Debemos colocar y retirar los EPP en la forma establecida y verificar que los productos químicos se encuentren bien envasados y almacenados en un lugar fresco y seco. Disposición final de los elementos de protección personal.
Para la disposición de los elementos de protección personal, debemos ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. Los elementos de protección personal deben estar separados de los residuos aprovechables, tales como el papel, el cartón, el plástico, el vidrio y los metales desocupados y secos. Y debemos garantizar el suministro de los elementos de protección personal al personal que realiza esta actividad de limpieza y desinfección. Reutilización de los elementos de protección personal. Para los elementos de protección personal que la empresa determine su uso extendido o reutilización, es importante determinar algunas medidas como el almacenamiento seguro del elemento de protección personal, la identificación del mismo y la limpieza y desinfección después de su uso y antes de guardarlos. Reflexión y conclusión. El elemento de protección personal es la medida de control más visible para evitar la propagación de infecciones. Sin embargo, no olvide que no es la única estrategia. Aplique el distanciamiento social, realice el lavado de manos frecuentemente y realice una adecuada higiene respiratoria. Lograr la articulación para todos los niveles de la organización para el cumplimiento de todas las medidas de prevención es compromiso de todos los colaboradores de la institución. Muchas gracias por la atención prestada.